Gusto saludar esta tarde a Mariana Ramírez. Ella es economista en jefe de B por Más, para hablar justamente de las perspectivas que se van viendo en nuestro país y sobre todo incluso de la trayectoria de la propia Mariana, porque usted va a ver, es muy joven y muy talentosa. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Rodrigo, pues muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí. Gracias por estar aquí y bueno, pues tienes menos de 30 años en un sector además que ahora que fue la convención bancaria pues está lleno de hombres, no es tan común ver mujeres, me da mucho gusto esa parte. Pero sobre todo, bueno, entremos a los temas y es ¿cómo ves la economía mexicana en este 2018? Yo creo que para hacer perspectiva económica debe ser uno de los años más difíciles porque hay muchos escenarios. Si hay Telecán, si no hay Telecán, los efectos de la reforma fiscal de Donald Trump que no lo sabemos muy bien y por supuesto el resultado de la elección en México. ¿Cómo le están viendo ustedes en B por Más? Totalmente de acuerdo, la verdad es que 2017 muchos lo pintaban como un año complicado, nosotros desde ese momento decíamos y espérense a 2018 claro. Vienen realmente ya la materialización mucho más puntual de estos elementos que en 2017 se estaban vislumbrando y en ese sentido cobra mucha importancia los supuestos económicos que tú pongas para tus proyecciones de distintas variables macroeconómicas. Nosotros lo que estamos viendo en B por Más es que no habrá una salida de Estados Unidos del TLC. Nosotros creemos que esta amenaza aumenta el poder de negociación de Estados Unidos, pero que no necesariamente habrá una salida. Hay muchos sectores dentro de Estados Unidos que están apoyando el TLC. Sabemos todas las ventajas que trae para las tres economías e incluso para el comercio global. Entonces nosotros no creemos que esto suceda, al menos no este año, ¿no? Ahora, estarían viendo, porque cuando uno escucha a personas que están negociando, incluso del sector privado y del sector público, hay una ventana, ellos mencionan, antes de la elección mexicana. ¿Ustedes ven que pudiera cerrarse o que se pudiera extender en el tiempo la negociación? Miren, es una muy buena pregunta, realmente la incertidumbre está justamente en este tema. Nosotros creemos que la incertidumbre no está en si se va a salir Estados Unidos o no, si se va a lograr entonces algunos cambios que al final son inherentes a la modernización, sino en los tiempos. Los tiempos, porque como bien mencionas, tenemos las elecciones en julio, tenemos incluso elecciones de provincias en Canadá y provincias muy importantes, ¿no? Y tenemos también el tema de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Entonces nosotros le damos unas mayores probabilidades a que se alargue la negociación. Consideramos que sin duda tenemos que, los países van a querer encontrar una modernización que sea lo suficientemente fructífera para los tres países. Y es que lo preocupante del periodo electoral, no solo el mexicano, sino también yo no querría negociar con Donald Trump cuando ya está pensando en la campaña intermedia, por ahí de agosto, septiembre, octubre, porque lo hemos visto cuando está ante sus audiencias, tiende a decir que se va a salir y puede negociar en ese sentido, entonces sería mejor y más prudente esperar hasta 2019, que por un lado, no sé cómo lo ven ustedes, nos da el mismo marco de referencia en donde se detiene cierto nivel de inversión ante la falta de certezas de cómo va a quedar aterrizado, pero al mismo tiempo se mantiene la maquinaria exportadora, por lo menos 2017 reflejó un crecimiento y la balanza comercial de enero un crecimiento de 10%. Totalmente de acuerdo. Lo que vemos es que de cara ya a esas elecciones ya tenemos algunas implicaciones, como es el caso de los aranceles recién impuestos a China, ¿no? Entonces creemos que ante todas las propuestas que tenían de campaña, pensamos en B por Más que realmente todos estos elementos que está llevando a cabo, que dijo ayer, es la primera de muchos que le voy a poner a China. En ese sentido creemos que ya empieza hacia dirigirse a su base de votantes y eso de cara a noviembre para no perder la mayoría parlamentaria que tiene, en el Congreso que tiene actualmente el Partido Republicano. Claro. Ahora, ¿cómo computan ustedes en sus modelos econométricos el tema de la elección en México? Porque hay tres candidatos principalmente: José Antonio Meade, que uno esperaría que se mantenga la tendencia o la inercia económica del país; de Ricardo Anaya, se podría esperar lo mismo, hay que hacer una evaluación relativamente subjetiva, tiene propuestas como la renta básica universal que implica un reto en finanzas públicas, y luego Andrés Manuel López Obrador, pues que está en proceso de revisar grandes obras como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la reforma energética, cosas que pueden resultar disruptivas. ¿Cómo lo computan? Porque hay mucha subjetividad en este análisis. ¿Cómo lo hacen ustedes y qué están viendo en el tipo de cambio y cómo se refleja en el panorama económico? Mira, qué bueno que lo mencionas porque habría que diferenciar los efectos psicológicos de que podría traer el resultado electoral, sobre todo para este año, ¿no? Realmente los efectos en otras variables macroeconómicas como el PIB lo estaríamos esperando
más bien para los siguientes años, desde 2019 hacia adelante. Tú bien sabes que el tema de finanzas públicas ya está definido, se definió desde el año pasado, entonces nosotros no estamos observando. Sí, a partir del 1 de diciembre no cambia nada. No cambiará nada. Entonces, el tema electoral lo estamos metiendo a nuestros modelos a través de una variable pues más psicológica, como lo diríamos, ¿no? Entonces, esto estaría impactando el tipo de cambio, sí. Y de hecho, nosotros, independientemente de quién gana, estaríamos esperando una depreciación del tipo de cambio simplemente como respuesta a un elemento totalmente incierto, que es el tema electoral, ¿no? Y de hecho, lo que hicimos fue comparar con los años electorales previos, 2006 y 2012. Mira que es muy interesante ver que en esta etapa, justamente en estos meses, inicios de año, no habíamos visto movimientos importantes en el tipo de cambio, se veía relativamente estable, como está ahorita, pero iniciaron las campañas y empezamos a ver ya depreciación del tipo de cambio, y de hecho en junio fue cuando empieza a alcanzar su mayor nivel, cercano al 9% en promedio de los 2 años electorales. Entonces creemos que primero, independientemente de quién gane, ya vamos a ver esa incertidumbre reflejada en el tipo de cambio. Ahora, ¿ven establecieron escenarios de acuerdo a posibles ganadores? Es una muy buena pregunta. Nosotros simplemente asumimos que continuará el status quo hacia adelante. La verdad es que también el tema de las encuestas todavía creemos que es muy pronto. De hecho, hicimos un comparativo con otras encuestas justamente de febrero, marzo, y veíamos, la verdad, cosas muy distintas a lo que sucedió realmente. Entonces, consideramos en B por más que realmente es pronto para decidir quién podría ganar, y en ese sentido nuestro principal supuesto fue se mantiene el status quo. Sí, porque además el Congreso será difícil que uno de los tres se lleve mayoría, y por lo tanto, incluso si es el líder de Morena que no le gustaría la reforma energética, todavía no lo sabemos de cierto, pues no tendrá necesariamente la fuerza legislativa para poder echar atrás una reforma constitucional. Ahora, ¿cómo ven el PIB? Porque el otro día me puse a hacer un seguimiento del promedio de la encuesta que publica el Banco de México. En enero, sobre todo, fue el dato que vi. Revisé 10 puntos de datos, es decir, 2000, 2006, 2012 y hacia adelante. Y me daba cuenta que cuando es periodo electoral se ponen más conservadores los economistas y entonces proyectan por debajo del desempeño que finalmente tiene. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Sí, claro, de hecho es un muy buen punto. Creo que iniciaré un poquito antes de lo que mencionas. Primero, ver lo que sucede en un año electoral, ¿no? Primero tenemos un mayor gasto público. De hecho, si tú analizas las cifras del gasto, tanto en 2006 como en 2012 y en años anteriores, tuvimos en promedio que el primer semestre incrementa el gasto. Entonces, si bien ya está dado esta variable, en lo que va del primero y segundo varía incluso también. Entonces esto también tiene implicaciones en el pronóstico del PIB dentro de cada uno de los trimestres, ¿no? Porque también hacemos esas proyecciones. Y justamente hacia adelante lo que nosotros estamos viendo pues son supuestos de que se mantiene el status quo, entonces estaríamos proyectando una tendencia similar de la economía sin mayores choques. O sea, ¿estaría creciendo cuántos? Sí, cerca de 2,5, tenemos 2,5 para 2019, traemos en B por más un pronóstico para este año cercano al 2%, pero precisamente ya considerando la parte electoral, que en 2018 la única parte que vemos es a través del consumo y sus implicaciones por el gasto, ¿no? Por supuesto, que es muy importante y además coincide con el FMI porque hay un efecto de la reforma fiscal de Donald Trump que generará más demanda de exportaciones mexicanas, ¿no? Y eso podría ser positivo. Sí, de hecho, no estamos descartando que el incremento que vimos no son las exportaciones, sino es muy interesante en las exportaciones automotrices. Un incremento importante cuando incluso en Estados Unidos la venta está disminuyendo. Sí. Y esto lo que nosotros lo explicamos, o nuestra teoría es a través de un incremento en los inventarios, previo a que veamos cambios en el TLC. Entonces, antes de que cualquier cosa suceda, vamos a anticiparnos, vamos a comprar más. Y eso está explicando, yo te diría en gran parte, además de el abaratamiento antes del tipo de cambio, estaría explicando el incremento en las exportaciones. Por supuesto. Ahora, ya tienen algún escenario, es muy pronto porque apenas se anunció esta semana, pero ¿cuáles son los efectos que podría tener la guerra comercial que podría detonarse entre China y Estados Unidos? Sí, mira, nosotros creemos en B por más que va a depender de muchas cosas, ¿no? O sea, va a haber distintas matices que hay que primero resolver, ¿no? En primera instancia, estamos hablando de más de 1,300 productos que hasta el momento no sabemos cuáles van a ser. Tampoco sabemos a ciencia cierta lo que hará China para resolver este tema, ¿no? Y sobre todo, pues considerando que China es la segunda economía del mundo, el principal país tenedor de deuda de Estados Unidos. Esto es también un tema bastante importante. Entonces, en ese sentido, creemos que hasta que no se
se resuelvan estos temas, difícilmente se puede tener un escenario. Nuestro principal escenario es que sí habría riesgos a la baja para el PIB global, que de hecho este año se pintaba para que fuera bastante bien. ¿Ves que podría, y eso es una hipótesis muy nueva, pero si estos 1.300 productos irrumpen en las cadenas de valor, se tendrán que buscar en otra parte, y sobrevive el Telecam, pues México es una buena potencia manufacturera. Creo que es muy temprano todavía para ver ajustes de ese tamaño, pero podría ser un efecto. No sé cómo lo están viendo ustedes en cuanto a México. Mira, para empezar tiene que ver con lo que se logra negociar, ¿no? Los impactos en los mercados fueron inmediatos, ¿no? Y lo vimos con el caso de los aranceles al acero y al aluminio. Después se logró negociar, no sabemos cuáles fueron los acuerdos realmente para hacerlo. Se logró negociar y exentaron algunos países, de hecho a varios países, ¿no? Entonces, no sabemos si es una técnica también que tiene el presidente de los Estados Unidos para negociar con China, que al final tiene un... Sí, porque además yo veía a Wilbur Ross, el secretario de Comercio, en el mensaje que daba ahí al lado de Donald Trump, decía, en realidad no queremos guerra, queremos negociar. Claro, le gusta negociar dándote un batazo en la cabeza y luego a ver si cedes en algunas cosas. Ahora, hablemos de tu perfil, porque de los economistas en jefe de los bancos, pues yo creo que eres la más joven y que yo me acuerde, pues la única mujer. O sea, tienes menos de 30 y además tienes un buen track record en cuanto al pronóstico que han hecho en B por Más. Cuéntame un poco de tu historia, cómo llegas y cómo tan joven además ser la economista en jefe. Claro, pues mira, la verdad es que llego hace 3 años ya al Grupo Financiero B por Más, una gran oportunidad que nos dan al interior de este grupo financiero para estarnos desarrollando, estar realmente valorando también lo que llegamos a hacer, y en ese sentido yo te diría que es una gran oportunidad la que nos dan también al interior de la empresa, y eso estaría reflejándose también. ¿Y estudiaste economía, obviamente? ¿Tienes maestría? No. No, qué bien. No. Sí. Pero obviamente tu track record es el que te ha llevado, porque más tengo entendido que les han dado reconocimiento a B por Más, digamos, por ser los más cercanos en cuanto a los pronósticos de crecimiento. Esto fue en 2017, ¿verdad? En 2016, justamente. 2016. Bueno, para el PIB de 2016 tuvimos justamente, como lo mencionas, un reconocimiento por una empresa a nivel global, en donde está en 87 países. Entonces, un gran orgullo para nosotros poder saber eso. Participan instituciones de todo el mundo, ¿no? Incluidos los grupos financieros más grandes de aquí de México. Entonces, la verdad es que ha sido un reconocimiento muy importante para nosotros. También hemos tenido, por ejemplo, para el tipo de cambio, que es una variable tan complicada. Súper difícil y psicológica además, o sea, es muy nerviosa. Totalmente. Y en ese sentido, el reconocimiento de además de un pronóstico mensual, ¿no? Claro. Porque tendrías la oportunidad, bueno, anual, podrías estimar un poco más fácil, ¿no? Sí. Pero el tema de que sea también mensual, pues nos genera un gran orgullo, ¿no? Al interior del área. Por supuesto. Y por cierto, ¿dónde ven el tipo de cambio para este mes, ya que estamos hablando? Pues mira, es una muy buena pregunta. De hecho, nosotros para este mes todavía lo vemos en niveles tranquilos. De hecho, estamos estimando que cierre cerca de 18.80, pero que hacia adelante, como te decía, a partir de abril ya veamos que se empiece a depreciar y que alcance su mayor nivel, y te diría cerca de 8% a la depreciación, o sea, cerca de los 20 pesos hacia junio, por el tema electoral, que va a empezar a pesar más. Oye, por otro lado, y regresando a tu perfil, ¿cómo ha sido tu experiencia en términos de una mujer economista en un sector tradicionalmente dominado por los hombres, pero también eres de una generación muy nueva? ¿Cómo ha sido tu encuentro, digamos, con el sector bancario en estos 3 años? Supongo que anteriormente la experiencia que ya vienes recogiendo. Claro, sí. Pues mira, yo creo que la primera parte es romper los juicios de valor, ¿no?, que se generan, como bien lo mencionas, edad, género, pero después de eso, ellos entienden que lo más importante es la preparación que tienes, la preparación no solamente académica, sino también en términos de lo que has vivido. Yo llegué, la verdad, en años muy interesantes. Tuvimos el Brexit, se esperaba que no sucediera. Tuvimos las elecciones en Estados Unidos y todas las propuestas en torno a ello. Entonces, y ahora las elecciones, ¿no? Entonces, periodos muy interesantes que sin duda te van dando una experiencia muy grande. Pues enhorabuena, te felicito mucho y pues seguiremos en contacto, y sobre todo para ver cómo va, porque vienen años muy interesante, y probablemente los que vienen estando Trump en la presidencia. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a